Atención, porque en esta batalla épica entre el Samsung S25 Ultra y el Vivo X200 Pro no está todo dicho, así que yo de ti no me perdería este vídeo porque empezamos. Y arrancamos fuerte porque empezamos con el vídeo con el único sensor que ha cambiado el S25 Ultra respecto al S24 Ultra, pasando de 12 megapíxeles de un IMX a un Samsung de 50 megapíxeles. Empezamos con el primer ejemplo en exterior, donde el Galaxy S25 Ultra nos apuesta por colores más vivos y saturados, con un cielo más azul y vegetación con más fuerza, mientras que el X200 Pro mantiene un tono más neutro y realista. En términos de rango dinámico, el Vivo gestiona mejor las altas luces, evitando que las zonas más iluminadas se quemen. Cuando pasamos al interior, la iluminación artificial pone a prueba la respuesta de ambos sensores. El S25 Ultra mantiene su tendencia a imágenes más brillantes y colores llamativos, mientras que el X200 Pro ofrece una exposición más equilibrada y tonos más cálidos, lo que da una sensación más natural. Cuando vamos al último ejemplo de gran angular, vemos como el S25 Ultra realza los colores y el contraste, y el X200 Pro maneja mejor las luces del cielo y el reflejo en el agua, evitando sobreexposiciones. Ambos mantienen una nitidez destacable, aunque si ampliamos podemos ver que el X200 Pro lo ha hecho mejor, reteniendo más detalle en texturas como las plantas y el agua. Pasamos al sensor principal, y es una lástima porque no vamos a poder ver competir 200 megapíxeles versus 200, porque uno parte del por 1 y el otro parte del 3,7, pero por lo menos vamos a ver a qué nivel está este HP2, que teóricamente debería ser superior al Litia 818. En el primer ejemplo en exterior, el S25 Ultra sigue apostando por colores vibrantes y un cielo más azul, mientras que el X200 Pro mantiene un equilibrio más realista y un mejor control de las altas luces, evitando que las nubes se vean demasiado brillantes. En cuanto a detalle, ambos sensores rinden bien, pero en la vegetación y las texturas del suelo, el Vivo X200 Pro consigue una mejor definición. En interiores con iluminación artificial, el S25 Ultra ofrece una imagen con más brillo y colores llamativos, mientras que el X200 Pro prioriza un tono más cálido y una exposición más controlada. Se vuelve a repetir lo del gran angular. Esto se nota especialmente también en las sombras, donde nos conserva mejor los detalles sin perder el contraste. En el último ejemplo en exterior, vemos como el S25 Ultra sigue resaltando más los colores y da un efecto visual impactante. Sin embargo, el X200 Pro logra una exposición más balanceada sin perder información en las altas luces, y si ampliamos podemos ver también cómo el X200 Pro lo hace mucho mejor, capturando más detalle en la textura del mar y en la vegetación. Continuamos con el modo retrato, donde vamos a ver este HP9 del X200 Pro rivalizar con los dos teleobjetivos del S25 Ultra, o sea, lo que lo vamos a utilizar en óptico de 3,7 contra 3, y luego pasaremos al por 5, que no será óptico, del X200 Pro contra el por 5 óptico del S25 Ultra. Empezamos los retratos con exteriores, donde ambos dispositivos utilizan su zoom óptico, en este caso el S25 Ultra partiendo del por 3 con 10 megapíxeles y el Vivo X200 Pro con su sensor de 200 megapíxeles partiendo del 3,7. La diferencia de la distancia focal ya se nota. El Vivo genera un diseño más natural y una mayor compresión de la imagen, separando mejor el sujeto del fondo. En nitidez ambos cumplen, pero el Vivo X200 Pro logra muchísimo mejor el detalle de la piel y en la textura de la ropa. Cuando pasamos a los por 5, ya sabéis que hemos hecho un recorte de la distancia equivalente para mantener la misma distancia en ambas fotografías. El S25 Ultra nos mantiene su tendencia a colores más cálidos, mientras que el X200 Pro nos ofrece un diseño más progresivo con una mayor sensación de profundidad. Y si ampliamos podemos ver que el Vivo X200 Pro sigue siendo el rey en esta fotografía, manteniendo más detalle, además de que el teleobjetivo del Samsung, por mucho que sea de 50 megapíxeles, nos ha metido la pata en el recorte. Cuando pasamos a interior, donde la iluminación artificial añade un reto extra, el S25 Ultra nos ofrece una imagen más luminosa y un balance de blancos más cálido, mientras que el X200 Pro nos prioriza un contraste más natural y un diseño más suave. Para finalizar en esta última toma con los por 5, la diferencia más notable está en la separación de planos. El Vivo logra un bokeh más realista, y si ampliamos tanto en exterior como en interior, este sensor llamado Samsung ISOCELL HP9 le da una paliza a un Samsung. Continuamos con el apartado de zoom, pero tengo que deciros que este es el Vivo X200 Pro versión global. Con esto quiero deciros que no tenemos la mejora de super teleobjetivo que aplica ese procesado, esa inteligencia artificial que mejora la fotografía a partir de los 30 aumentos, que sí que nos viene de fábrica con el Vivo X200 Pro versión china, pero ya os dije que para mi gusto personal yo me gusta mucho más la fotografía sin activar esta opción, pero por lo menos se nos iguala un poquito más la cosita con Samsung. En la primera prueba de zoom con teleobjetivos ópticos, el S25 Ultra nos ofrece una imagen con tonos más fríos y un ligero suavizado en la imagen, mientras que el X200 Pro logra un mayor contraste y una mejor separación de elementos, haciendo que las texturas de los edificios y las carreteras sean más nítidas. En términos de detalle, si ampliamos podemos ver que el X200 Pro lo ha hecho mejor, capturando más definición en los vehículos y las estructuras a lo lejos. Cuando pasamos a los por 5, en este caso óptico para el S25 Ultra, mantiene un resultado muy equilibrado con muy buena representación de los tonos, y el X200 Pro destaca por su mejor separación
saturación de elementos y una mayor recuperación de las texturas, pero en términos de detalle, si ampliamos podemos ver cómo el segundo del teleobjetivo de Samsung consigue igualar al HP9. Cuando pasamos a los x10, el S25 Ultra nos sigue ofreciendo una imagen con colores más fríos y una ligera reducción en el contraste, lo que puede hacer que algunos detalles se vean más suaves. En cambio, el Vivo mantiene un mayor nivel de detalle con texturas más definidas en los edificios, la arena y la vegetación. En términos de nitidez, si ampliamos podemos ver que el X200 Pro lo vuelve a hacer mejor, logrando una mayor claridad de las estructuras, reteniendo más información en las texturas finas. Pasando a los zooms por 20, el Galaxy S25 Ultra mantiene una imagen con buena exposición, colores más fríos, aunque empieza a perder algo de nitidez en los bordes de los edificios. Por otro lado, el X200 Pro conserva un mayor contraste y detalle en las texturas, especialmente en la arena y en los letreros. En cuanto a definición, si ampliamos podemos ver que el X200 Pro lo hace mucho mejor, ofreciendo una imagen con menos pérdida de detalle y mejor gestión del ruido en las estructuras. Cuando pasamos al por 30, el Galaxy intenta recuperar con un procesado agresivo detalles, pero introduce algo de suavizado en las texturas. Por otro lado, el X200 Pro mantiene un mayor contraste y detalle en elementos como los árboles y los edificios, con una mejor separación entre planos. En términos de nitidez, si ampliamos podemos ver que el X200 Pro lo vuelve a hacer mejor, conservando más textura en la arena, los troncos, árboles y las estructuras sin perder tanta definición. Pasamos a probar el máximo de zoom que nos permiten ambos dispositivos, donde el S25 Ultra nos muestra una imagen con más ruido y pérdida de nitidez, con bordes menos definidos y un suavizado evidente en las texturas, mientras que el X200 Pro logra mantener algo más de detalle, aunque con signos evidentes del procesado digital. Este tipo de fotografía ya sabéis que es muy poco usual. Continuamos con el apartado de vídeo. Ya sabéis que hacemos la prueba de enfoque y también de estabilización, pero dame un buen like porque te voy a dar una explicación de lo que acabo de ver yo en el apartado de zoom, y es que cuando pasamos en un por 10, por 20, por 30 y por 100 veo fotos mucho más dibujadas en el X200 Pro y me gusta mucho más el tono, ¿no? La realidad, la fidelidad del S25 Ultra. Significa que el segundo teleobjetivo cumple muy bien en términos de zoom. El primero no, pero el segundo sí. Pero ¿qué pasa? ¿Es mejor que el HP9? No es mejor, tiene un poco más de nitidez. Estamos hablando de 200 megapíxeles que nos parte desde un 3,7, y también que es versátil porque también nos sirve para hacer macros y también retrato. Por eso, en cómputo general, es el mejor teleobjetivo que existe, y sobre todo porque es de Samsung. Continuamos con el apartado de vídeo. Muchos pensaréis, hostia, fíjate en el S25 Ultra, qué diferencia de tonalidad con el X200 Pro. Nada, ni os fijéis porque están los HDR y se han adaptado al vídeo, pero lo que a mí me parece curioso de esto, ¿no?, es que un X200 Pro en sensor principal llega a rivalizar en enfoque y en vídeo a un S25 Ultra, que para mí es uno de los mejores exponentes, sin duda. Y lo vais a ver aquí porque pasamos a la estabilización y fijaros, el S25 Ultra prácticamente parece que esté en un trípode, literal. Pasamos al apartado frontal, donde vamos a analizar fotografía y vídeo, pero cuidado porque el sensor del X200 Pro se llama ISOCELL Samsung de 32 megapíxeles, cosa que el S25 Ultra lleva un CMOS de 12 megapíxeles. Este es el 4K 60 FPS, ya estáis viendo cómo lo hace uno, cómo lo hace el otro, la tonalidad. Me veo un poquín más rojo en el Vivo y más palidete, más blanco en el Samsung. Vamos a girarnos para ver aquí un poquito cómo cambian las tonalidades respecto a cuando nos ponemos un poquito más a contraluz. Hoy está nublado, pero bueno, más o menos el sol lo tenemos por ahí atrás. A ver cómo recoge el sonido de mi voz uno y otro, y vamos a probar un poquito la estabilización, a ver qué tal. El último vídeo que hicimos de Samsung notamos que tenía vibración en la cámara frontal. A ver si así repite esto. Vamos a ver los resultados. En la primera fotografía en exterior, el X200 Pro mantiene tonos más neutros y un buen rango dinámico, mientras que el S25 Ultra nos apuesta por un tono de piel más cálido y una imagen con más luz. La diferencia de resolución se nota al ampliar, donde el Vivo conserva más detalle en el cabello y la barba, y en interiores la diferencia en el equilibrio de blancos se hacen más que evidentes. El X200 Pro tiende a un tono ligeramente verdoso, mientras que el S25 Ultra nos muestra una imagen más cálida y con algo más de ruido en las sombras. Si ampliamos podemos ver que el X200 Pro lo hace un poco mejor, lo que pasa que el balance de blancos no ha sido el correcto en esta ocasión. Continuamos con uno de mis modos favoritos, como es la captura de movimiento y la cámara lenta. Yo soy un aficionado del mundo de MotoGP, yo me quiero ir a los circuitos y me interesa tener un zoom de largo alcance que me pueda congelar el tiempo. Y entonces aquí tenemos el X200 Pro, que nos permite hacer el 4K 120 en el sensor principal y en el teleobjetivo, cosa que el S25 Ultra solo nos lo permite hacer en el gran angular y en el sensor principal. No sé a quién le interesará un 4K 120 en un gran angular, a mí particularmente no, pero para que lo sepáis.
En el vídeo a cámara lenta con el sensor principal no vemos diferencia más allá de las tonalidades, ambos lo hacen genial la verdad con ese 4K 120 y las diferencias sí que las tendríamos cuando pasamos al gran angular en el caso del Samsung y teleobjetivo para Vivo, que es donde se notan ya las diferencias entre las distancias. Aquí ya sería gusto personal, como he dicho anteriormente, elegir uno u otro. En la captura de movimiento con los ópticos para ambos dispositivos vemos como el X200 Pro nos ofrece un mayor contraste y colores más intensos, sobre todo en este modo que resalta más la burbuja y los reflejos en su superficie, mientras tanto el S25 Ultra mantiene una imagen mucho más neutra y con algo más de brillo en las sombras. Además, si nos fijamos en la valla marrón de detrás vemos cómo pierde algo de información el Samsung. Y al acercarnos con el zoom por 5 las diferencias se hacen más evidentes. El X200 Pro sigue logrando una imagen con más nitidez y mejor definición en los bordes de la burbuja, mientras que el Galaxy S25 Ultra suaviza ligeramente los detalles. Si ampliamos podemos comprobar cómo es cierto que conserva más textura en la burbuja y la ropa sin generar tanto ruido. Continuamos con mi otro modo favorito, que es el apartado del macros. Voy a poner en contexto, estas fotografías se han hecho con los ópticos de ambos, luego nos hemos igualado con un recorte del sensor del X200 Pro a los x 5 y luego nos hemos ido al x 10. Sinceramente aluciné tomando estas fotografías y vuelvo a repetir que por fin el S25 Ultra por lo menos nos ha salido con buena base al mercado y no hay que esperar actualizaciones para su corrección como sí que pasó con su modelo anterior. Ya estamos viendo cómo ambos teleobjetivos quieren luchar contra un HP9 que, como he comentado antes, nos sirve para retrato, para zoom, para macro, ofreciendo en este caso un desenfoque muy natural pareciéndose a una cámara profesional. Sobre todo cuando nos vamos al x 10 notamos aún más las diferencias donde los 200 megapíxeles aún sacan más pecho. Se lo vamos a poner difícil a los sensores porque pasamos al modo nocturno. Muchísimos de vosotros, incluido yo, nos dejamos puesto el vídeo en 4K 60 FPS. Esto es incorrecto, hay que grabar a 4K 30, ya sabéis, condiciones de poca luz, y aquí mezclamos cámara frontal, cámara trasera, vídeo y foto. En el vídeo con la cámara frontal vemos cómo el X200 Pro es un pelín superior, sobre todo en detalle, a la vez que también vemos que es más fiel a la realidad, gestionando mejor también las altas luces, pero tenemos la aparición de ruido, cosa que en el S25 Ultra vemos el efecto del suavizado. Cuando pasamos al vídeo trasero, fijaros bien en las tonalidades cuando vamos a ir cambiando de gran angular a sensor principal. Vamos a pasar también ahora al teleobjetivo óptico para ambos y vamos a ir perdiendo estabilización. Fijaros en el S25 Ultra, estamos en los x 5, nos vamos a ir al x 10 y luego vamos a rematar el vídeo con los x 20, donde el Vivo X200 Pro es mucho más superior, ya lo estáis viendo, que el S25 Ultra. Comenzando por el gran angular, aquí el X200 Pro apuesta por un cielo más saturado, con un azul intenso que resalta bastante, mientras que el S25 Ultra se mantiene más neutro, con una temperatura de color más cálida. Si pasamos al sensor principal, el Vivo sigue esa tendencia de potenciar los tonos fríos, logrando una imagen más contrastada y con mejor manejo de las luces. En el S25 Ultra la escena se siente más natural, pero algunas luces parecen sobreexpuestas, perdiendo detalles en ciertas zonas. Cuando pasamos a los teleobjetivos ópticos, ambos mantienen un buen nivel de detalle, aunque el Vivo ofrece una imagen más nítida con mejor control del ruido. Al pasar al x 5 las diferencias se acentúan, el Vivo mantiene un excelente contraste y definición, mientras que el S25 Ultra empieza a suavizar los detalles para reducir el ruido. Cuando pasamos al x 10, el Vivo sigue conservando muy bien la textura de los elementos como los ladrillos y la carrocería del coche, mientras que el Samsung ya empieza a mostrar un efecto más acuarelado con menos definición en las sombras. Pasando al x 20 la diferencia se hace más notoria, el X200 Pro sigue reteniendo aún más información, permitiendo leer con claridad los textos, mientras que el S25 Ultra pierde nitidez y presenta un mayor efecto de suavizado. Y en el zoom máximo de x 30 el Vivo todavía consigue un nivel de detalle decente, aunque con algo de procesamiento visible, mientras que el Samsung se vuelve más agresivo con la reducción de ruido, dejando un resultado menos definido y con un aspecto más artificial. Volviendo al gran angular, volvemos a notar ese patrón Vivo con un cielo más azul y llamativo y el S25 Ultra más fiel a la escena real. Con el sensor principal la diferencia se mantiene, con el Vivo apostando por más contraste y detalle y el Samsung con un look más cálido y algo más lavado. Cuando pasamos al x 3 la nitidez en el Vivo es superior, manteniendo mejores los detalles en las sombras. En el x 5 el S25 Ultra empieza a perder más información, mientras que el Vivo sigue entregando una imagen más limpia, y cuando pasamos a los x 10 las texturas siguen bien definidas
líneas en el vivo, mientras que el Samsung sufre más con el suavizado. En los por 20 el cartel sigue siendo legible en el X200 Pro, no nos sorprende, mientras que en el S25 Ultra se pierde gran parte del texto por el efecto de reducción de ruido. En general, el X200 Pro demuestra un mejor control de luz, contraste y detalle en las tomas nocturnas, mientras que el Galaxy S25 Ultra opta por una imagen más cálida pero con un procesamiento más agresivo en los niveles de zoom más altos. Y para todos los que habéis llegado aquí os voy a decir las cosas que he echado de menos utilizando mi S25 Ultra y las cosas que echo de menos utilizando el Vivo X200 Pro. Cuando he usado el 25 Ultra como personal he echado en falta el teleobjetivo, el HP9. En gran angular y sensor principal están muy a la par, pero el HP9 ya sabemos que es superior, es el rey del teleobjetivo, evidentemente, que cumple muy bien el S25 Ultra, pero sabiendo lo que es un HP9, evidentemente, pues lo he echado en falta. Y luego lo que también he echado en falta en el X200 Pro ha sido el altavoz del Samsung, porque la verdad suena muy bien, y la pantalla y el S Pen, porque el S Pen me iba muy bien para apuntar material. Pero todo lo demás son muy completos, tienen muchos modos, que si es perrao, que si 4K 120, que si Video Pro, que si Foto Pro, que si humanístico, lo que queráis, son muy completos ambos dispositivos. Simplemente esas son las carencias que yo he notado, aparte de que cuando he estado el S25 Ultra usándolo como personal, he notado problemas con la cobertura. No sé si es que el Vivo X200 Pro marca más conexión de la que realmente coge, porque siempre coge a full, cuando en el S25 Ultra marcaba 2 o 3 rayitas. Y también con el Samsung he notado que alguna aplicación se quedaba abierta y me calentaba el dispositivo, pero nada de lo normal, reiniciaba y fuera, porque a veces cerrándola no se quita el calentamiento. Sinceramente, el Snapdragon 8 Elite sigo pensando que es muy superior al MediaTek, se calienta menos, es el cuarto dispositivo que pruebo con este procesador y sinceramente es muy superior en cuanto a temperatura. Por todo lo demás, lo que he dicho, si os ha gustado el vídeo, dale un buen like, comentar qué os ha parecido y nos vemos en el siguiente. Chao.